física y química web.es, que está muy bien. Viene un montón de material, ¿lo veis? No sé quién exactamente lo hace. Creo que es un profesor de Asturias. Pero la página es realmente buena. Y hay una parte al final del todo que se llama resumiendo. ¿Me estáis viendo la pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí. Vale. Entonces, si os metéis aquí, tenéis resúmenes de todos los temas. Viene muy bien para el repaso final. Incluso os lo podéis descargar en documento Word si lo queréis personalizar. Fijaos que en este aspecto es muy generoso. Bueno, entonces, si cogéis el de campo gravitatorio, aquí, mira, sí, es de Asturias. Es del profesor este de IES, la Magdalena, ya sé quién es, que es muy bueno. Os pone esta especie de paginitas con lo básico que hay que saber sobre ese tema. Esto no significa que todo esto tengas que ponerlo en una pregunta de teoría, pero sí que está bien para ese repaso final en el que no te da tiempo a ojear las 60 o 70 80 páginas de apuntes, pero en un golpe de vista sí que puedes ver lo que hay. Entonces, por ejemplo, lo estoy utilizando porque viene muy bien para hacer esta especie de resumen de recapitulación. ¿Qué habría que saber del campo gravitatorio? Bueno, pues en primer lugar, ¿qué es el campo gravitatorio? ¿No? Que es un fenómeno que ocurre cuando tú tienes una masa en el espacio. Entonces, el campo gravitatorio, lo que tal y como os pone ahí, juega un papel de mediación en la interacción gravitatoria. Lo vamos a definir como la fuerza por unidad de masa, ¿no? Y aquí tenéis la expresión. Y aquí tenéis algunos de los comentarios más importantes. A continuación, hay que ver claro qué son las líneas del campo. Os introduce la idea de potencial gravitatorio, ¿lo veis? Como la energía potencial partido por la masa. Y os relaciona todas las magnitudes. Luego os habla del trabajo que se realiza sobre una masa en un campo gravitatorio y os pone los dibujos. Básicamente con esto se puede entender lo que es, o recordar lo que es el campo gravitatorio y sus magnitudes asociadas, y además os pone los dibujos de lo que serían los campos gravitatorios. Este es un ejemplo, pero tenéis para cada uno de los campos, de los capítulos. Por ejemplo, ¿qué os pondría de la fuerza de la gravedad? La ley de la gravitación universal, que es una pregunta que muy probablemente pudiera caer. Es un clásico. Pues os pondría esto. ¿Veis? ¿Qué dice? Enunciado. La ley de la gravitación universal dice que dos cuerpos que tengan masa se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que les separa. Esto es lo que hay que poner, y no otra cosa. Que hay veces que en las preguntas de teoría, sobre todo en esta, hay gente que le da mucha a la imaginación y acaba poniendo una barbaridad. Hay que poner esto. Hay que poner la expresión y explicar las letras. ¿Lo veis? Aquí os pone, fijaos, un vínculo muy interesante. Esta expresión nos está diciendo que la fuerza se ejerce en la dirección que une los centros de los cuerpos. Y esto tiene una consecuencia muy importante, y es que es una fuerza central. El que sea una fuerza central lo utilizamos luego en la segunda ley de Kepler. Y nos permite decir que la velocidad en el afelio por la distancia a la que se encuentra el cuerpo, estamos pensando en una trayectoria elíptica, es igual a la velocidad en el perihelio por la distancia. Es una de las consecuencias. De aquí tenemos otras consecuencias que aparecen a menudo en los problemas. Como es una fuerza de tipo central, si igualamos ambas, podemos hallar el periodo, esta expresión de aquí, que aparece en la tercera ley de Kepler. ¿Veis? Y además, podemos hallar cómo varía la aceleración de la gravedad con la altura. Todo esto son cosas que aparecen luego en los problemas. Bueno, simplemente es un ejemplo para guiaros en lo que sería el estudio de esta parte. ¿Qué más resúmenes viene? Hemos visto el del campo gravitatorio, el de gravitación universal, de ondas, por ejemplo. ¿Qué hay que saber de ondas? De ondas. Fijaos que aquí, una cosa importante, nosotros tenemos ondas, pero tenemos también movimiento armónico simple, que va por aparte, luego lo comentamos. De ondas. ¿Qué es una onda? Tipos de ondas, transversales, longitudinales. Las
La mayoría de ellas pueden necesitar un medio, si son ondas mecánicas. Sin embargo, las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío. Magnitudes importantes de una onda. El periodo, que es la distancia punto a punto, la frecuencia, que es la inversa del periodo, la velocidad de propagación, el número de onda, K, y la amplitud. Estoy yendo como muy rápido. De todos los movimientos ondulatorios que puede haber en la naturaleza, los que nos hemos centrado son los movimientos vibratorios armónicos simples, que son los que se basan en que el foco se comporta como un oscilador armónico. Aquí tenéis la ecuación de ondas, que esta hay que saberlo de pe a pa, que es la amplitud por el seno de K por X más menos, acordaos que esto tenía que ver con la dirección de propagación, omega t más phi 0. Podemos calcular la velocidad de propagación, la velocidad de vibración, la aceleración, y en general hay que distinguir qué significa que dos puntos de una onda estén en fase o no lo estén, o estén en contrafase. Luego viene la interferencia de ondas, que es simplemente sumar dos ondas, y luego el tema de las ondas estacionarias, que hemos estudiado en cuerdas y en tubos. ¿De acuerdo? Y de esta primera parte también importante el tema del movimiento armónico simple. Estoy haciendo un repaso súper rápido. Movimiento armónico simple, muelle, para que me entendáis. ¿Cuándo tenemos un movimiento armónico simple? Pues cuando el punto que estamos estudiando cumple con la ecuación del tipo A seno de omega t menos phi 0. Podemos calcular la velocidad del punto, podemos calcular la aceleración derivando. Aquí veis algunos dibujos de cómo se propagaría. Está relacionado directamente con la ley de Hooke, y de la relación con la ley de Hooke podemos hallar expresiones que relacionan el periodo con la constante del muelle y con la masa. Y por último, importante en la parte del muelle, el tema de energías. Si suponemos que tenemos un muelle que es conservativo, que no hay disipación, en cada instante podemos tener una energía mecánica para el muelle que es la suma de su energía cinética y potencial. La energía mecánica tiene que mantenerse constante. ¿De acuerdo? Bueno, os recomiendo que utilicéis estas hojas, porque la verdad es que vienen en un golpe de vista todo. A ver, pasamos los de repaso. Si alguno tiene dificultades con el manejo de vectores, puede estar bien incluso repasar los de repaso. ¿Veis lo que decíamos antes? Un ejemplo de pregunta-teoría. Enuncie las leyes de Kepler, justifique la segunda. Justifique por qué las trayectorias de los planetas en torno al Sol son planas. Esas son leyes de Kepler. Calcule la velocidad orbital de satélites y planetas en los extremos de su órbita elíptica a partir de la conservación del momento angular. Esas son preguntas de teoría, realmente. Tipos de problemas. Primero, leyes de Kepler. Por ejemplo, el 3,5 es un problema típico. Dos satélites describen órbitas circulares alrededor de un planeta cuyo radio es de 3.000 kilómetros. El primero de ellos orbita a 1.000 kilómetros de la superficie y superior es de 2 horas. La órbita del segundo tiene 500 kilómetros más que la del primero. Calcule el módulo de la aceleración de la gravedad en la superficie y el periodo orbital. Aquí en realidad este problema está mezclando gravitación, lo que sería el concepto de campo gravitatorio, gravedad, con las leyes de Kepler. Y aquí tenéis una explicación detallada. Me imagino que alguno de vosotros una explicación de cómo intentar hacerlo. ¿Qué habría que hacer? Pues habría que utilizar las leyes de Kepler para intentar hallar la masa del planeta y a partir de la masa del planeta calcular la segunda parte, ¿no? Lo que es el módulo de aceleración de la superficie a partir de la expresión. Ejemplos típicos más de Kepler. Uno muy típico es tenemos dos planetas que se mueven en torno a una estrella con unas determinadas características y me piden que halle la relación entre dos magnitudes de los
planetas que están orbitando. Para eso hay que aplicar las leyes de Kepler también. Así que ahí podemos hacer alguno. Primero vamos a hacer un repaso de los tipos de problemas. Problemas que tienen que ver con energía cinética y potencial. Los problemas de satélites, que son un clásico. Yo apostaría a que caerá un problema de satélite seguro a elegir. Uno de Kepler, no de satélites, podría ser una buena combinación. Y luego ya problemas que mezclan ambas ideas, ¿no? También problemas que te piden calcular la energía potencial a una determinada distancia del planeta. Y luego, por último, menos frecuentes, problemas en los que tienes varias masas. Esos los hemos hecho muchos de ellos con cargas. Tienes varias masas y entonces tienes que aplicar el principio de superposición. ¿Cuál sería la fuerza, el campo gravitatorio o el potencial gravitatorio en un punto? Eso sería. Bueno, hasta aquí más o menos, esto sería el vistazo de los problemas más corrientes. Una cosa, Antonio. Venga, dime. Cuando te dicen la aceleración, se refieren al vector gravedad, ¿no? Sí, eso es. Vale. Daos cuenta que el campo gravitatorio, la aceleración, tiene unidades, perdón, la gravedad puede tener unidades, aunque son newtons partido por kilogramo, pero dimensionalmente también son metros partido por segundo al cuadrado. Por eso lo puede pedir de las dos maneras. Vale. El mismo concepto, pero expresado con dos unidades que aparentemente son distintas, pero que son equivalentes. ¿Sí? Vale. Entonces, si os parece, 11:36, os propongo una cosa. Intentar hacer el ejercicio 3. Fijaos que pone, enuncie y explique la ley de la gravitación universal. Eso sería la teoría. No os voy a pedir que pongáis la teoría ahora, aunque sí que debéis estudiarosla. Os voy a pedir que intentéis hacer el del Meteosat. El Meteosat es un satélite meteorológico geoestacionario, ¿de acuerdo? Y luego intentaremos hacer el 4. Pero primero vamos a intentar hacer el del Meteosat.